siempre hemos visto edema y lo hemos conocido con diferentes nombres. Algunos lo llaman hinchazón, algunos lo llaman incremento de volumen, pero edema traduce el incremento de volumen en el espacio intersticial. Nosotros tenemos dos espacios en el organismo: el espacio intracelular y el espacio extracelular. Como su nombre lo dice, el intracelular es el líquido o el agua que se encuentra dentro de la célula. Y el extracelular es el líquido que se encuentra fuera de la célula, conocido como extracelular. Este extracelular va a tener dos componentes: el intravascular, venas, arterias, etc., y el intersticial. El intersticial es aquel líquido que está directamente en contacto con las células y con el vaso. Es el intersticio. Y cuando se incrementa esta cantidad de líquido en este intersticio, se llama edema. Hagan de cuenta que este es el capilar arterial, la otra puerta, no. Aquel capilar arterial que dice entrada, supongo, y acá hay que dice salida, el capilar venoso. Este es el intersticio. En este intersticio hay líquido y las células son ustedes. Macrófagos será, ¿no? Estas células que son ustedes son las que van a recibir oxígeno, van a eliminar CO2, van a recibir nutrientes, glucosa, etc. Cuando este líquido, donde ustedes están nadando o donde ustedes están ocupando, se llama el líquido intersticial. Y cuando este líquido esté en exceso, se llama edema. ¿Debemos entender, verdad? Es sencillo. Algunos autores dicen que incluso el incremento de volumen en cavidad peritoneal, en cavidad torácica, que sería un derrame pleural, o en cavidad pericárdica, que sería un derrame pericárdico, también debe ser considerado como edema. Y cuando hay edema en la mano, en el pie, en la cara, o en diferentes cavidades, se conoce con el nombre de anosmia. Entonces recordemos, agua corporal total es el 100%. Alguien pesa 60 kilos, el agua aproximadamente es 42 litros, ¿no es cierto? Porque decimos que el 60% de nuestro peso es agua. Si yo peso 60 kilos, el agua que tengo estará más o menos en 42 litros. Y la mujer es un poco menos. ¿Por qué? Porque hay más grasa, tejido graso. Tejido graso. Tejido difuso. Mayor tejido adiposo. Son más grasositas. Y eso hace que tengan un poco menos de agua. Así de sencillo. Entonces, si yo tengo el 60% del peso corporal es agua, y para una persona de 60 kilos es 42 litros, y de esto yo lo voy a dividir en dos compartimientos: el extracelular y el intracelular. El intracelular con las 2/3 partes, que más o menos me hacen 27 litros. Y el extracelular con 34%, que más o menos me hacen 14.3 litros. El extracelular. Para esta persona de 60 kilos, perdón, sería 70 kilos, ¿no? Sí, 70 kilos, no sería 60, 70 kilos. El intravascular sería una 1/3 parte. Y el intersticial, 2/3 partes. Para una persona de 70 kilos, más o menos le corresponden 9.4 litros de líquido en el espacio intersticial. Cuando esto se incrementa, se llama edema. ¿Se entiende, verdad? Está facilito. Hasta acá creo que está bastante entendido. Ahora, existe la famosa ley de Starling. La ley de Starling valora las presiones, cómo físicamente el líquido entra, se queda en el intersticio y se va. Es física nada más. Y habla de una presión hidrostática, de una presión oncótica, en el espacio, en el capilar arterial, de una presión hidrostática, oncótica en el intersticio, y lo mismo en el capilar venoso. Para las dos habían sido salidas, ¿no?
Vamos a hacer de cuenta que este es el capilar arterial. ¿Deben entender? Capilar arterial. Ustedes son las células. El aire es el agua, líquido. Y aquello es el capilar venoso. Por la arteria entra, les deja oxígeno, les deja proteínas, les deja glucosa, etc. Se alimentan ustedes y desechan sustancias, las cuales deben irse por el capilar venoso. ¿No es cierto? Por este capilar arterial va a entrar la presión arterial hidrostática de 35 milímetros de mercurio. Es con una fuerza con la cual la sangre está entrando a bañarnos. Pero a la vez hay una presión oncótica, que son las proteínas, que le van a decir: oye, no vas a salir con mucha fuerza, yo te voy a retener. Con 35 de fuerza de hidrostática y 25 que me está reteniendo. La oncótica. ¿Qué es la oncótica? Las proteínas, sobre todo, que hacen que el líquido no salga con tanta facilidad. Pero ustedes, que son las células y el líquido, a la vez tienen una presión hidrostática y una presión oncótica. Acá hay una presión hidrostática y oncótica, que no le permite entrar con tanta facilidad al líquido, a la presión que está entrando por el capilar arterial. Si por acá está entrando 35 de presión hidrostática, con las cuales la va a bañar, hay una oncótica que la retiene, desde 25, está entrando con 10. Acá en el espacio intersticial tengo presión oncótica, que es de 1. 10 más 1, 11. Pero también hay presión hidrostática acá, que hace que no entre con tanta facilidad. O sea, la hidrostática, que es de 35, va a ser frenada por la hidrostática que está acá, que es de 5. Entonces yo sumo presiones y resto presiones, que está acá. En el extremo arterial, 35 entra, más 1, que es la oncótica, hacen 36. O sea, ¿quiénes favorecen el ingreso del líquido al espacio intersticial? La hidrostática más la oncótica que está acá. ¿Y quiénes hacen que no entre? La presión oncótica, que de por sí está en el capilar, que es 25, más la hidrostática, que le hace resistencia. ¿Cuánto es? 5 más 25. Entonces yo resto 36 y acá 30, y la presión efectiva con la cual está saliendo es de 6. Juego de presiones. Entonces ya ha entrado el líquido al espacio intersticial, ya los ha bañado, ya los ha alimentado, ya es oxigenado, y estás botando CO2, estás botando sustancias de desecho. ¿Por dónde se va a ir? Por el capilar venoso. ¿Qué va a pasar con la presión de aquel capilar venoso? La presión oncótica a nivel del capilar venoso es de 25, no va a cambiar. Por acá entra con 25 y sale con 25. Pues con 25 se va a ir. O sea, allá va a haber una presión que diga: este líquido tiene que irte para allá. 25, ¿no es cierto? A la vez acá hay una presión oncótica. ¿De cuánto era? 1. Esa 1, y también tiene una presión hidrostática de 5. La presión oncótica del capilar venoso es de 25. Y la presión hidrostática, 10, se cae. Acá era 35 y allá es 10. Acá era 25 de oncótica y allá es 25. Acá la hidrostática era 5 y la oncótica era 1. Eso no cambia. Entonces, si yo hago una resta, hago la con 19, se va a ir así. La presión para que se vaya por el capilar venoso es 25. Yo con 6 y se va por 5. ¿Se entiende, verdad? ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿Qué basta que alguna enfermedad o algún síndrome, por llamarlo así, o algún evento externo, interno, altere estas presiones? Va a hacer esto, que se quede líquido atrapado en este intersticio. ¿Y se va a llamar? ¿Ya se entendió? Entonces, nuestro arterial, nuestro venoso y nuestro intersticio. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo voy a tener un incremento de la presión hidrostática a nivel del capilar venoso? Es decir, voy a incrementar mi presión hidrostática a nivel del capilar venoso. ¿Cuánto era? 10. Entonces, no va a ser 10, va a ser 30. Por ejemplo, 30. Va a poder retornar el líquido
este intersticio por el capilar venoso, va a haber una obstrucción. Porque si ustedes hacen la misma resta y suma, hay mayor presión allá, que va a evitar que este líquido se vaya por el extremo venoso. Y se va a llamar edema, y la fisiopatología va a ser por incremento de la presión venosa a nivel del capilar venoso, ¿no? ¿Se está entendiendo? ¿Qué enfermedades me pueden dar eso? Una trombosis venosa, ¿no? ¿Qué va a pasar con una trombosis venosa? Vamos a poner un trombo en la vena femoral de Sofía, digamos. Se ha pateado a su compañera y se ha hinchado su pierna y ha hecho un coágulo, un trombo en la vena. Trombo. La sangre venosa que va a querer atravesar la vena femoral no va a poder pasar esa cosa. ¿Y qué va a pasar? Al obstruirse, va a incrementar el volumen en la parte distal, obviamente, ¿no? Distal, porque todas las venitas van a querer ir por esta vena femoral y no van a poder atravesar, porque está obstruida. ¿Qué está pasando? Que las venas que van a llegar a este punto donde está la obstrucción van a incrementar sus presiones. No pueden pasar. Y como no pueden pasar por el extremo venoso, el líquido se incrementa. Y se forma el. Se está entendiendo, ¿no? Debió claramente ver. Más o menos. Arteria, espacio intersticial, células. Extremo venoso. Si el extremo venoso incrementa presión, su presión era de 10. ¿La presión del extremo venoso ayuda a que se vaya el líquido de intersticia o obstaculiza? Obstaculiza. Con 10, normal. Pero si esa presión sube, obstaculiza que el líquido de este espacio se vaya por el capilar venoso. Entonces el líquido se va a quedar acá y se va a formar el edema. ¿Por qué? Porque esa presión a nivel del extremo venoso ya no va a ser 10, va a ser 20, va a ser 30, va a ser 50. ¿Y por qué? Porque más arriba está obstruido y no le está dejando pasar. Entonces, la sangre venosa quiere pasar y no puede. No puede ir, se incrementa en su fuerza, en su presión. Y eso hace que el intersticio no puede eliminar el líquido para ser llevado hacia el corazón. ¿Se entiende? Esa es una de las causas fisiopatológicas del edema, de uno de los tipos de edema. Miren, acá tenemos la vénula, la arteriola, capilar arterial. Entonces entra, se vacía, pero al querer llegar por la vénula hacia el corazón, hay algo más arriba que está tapándolo. Entonces no puede ir por la vena. ¿Qué hace la venita? Incrementa su presión. Incrementa la presión porque quiere vencer y no puede. Y entonces el líquido se queda en el intersticio. Está fácil, ¿verdad? Entonces acá tenemos, ¿no? Hipertensión, incrementa la presión venosa. La trombosis, la tromboflebitis, la inmovilidad, etc. También hay mecanismos generales como una insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha se trata de una enfermedad donde las cavidades o el corazón derecho no tienen la capacidad de pulsar ni de recibir sangre. ¿Qué pasa si hay una insuficiencia cardíaca derecha donde la aurícula derecha no tiene la capacidad suficiente de recibir sangre? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el gasto cardíaco. Estamos del derecho, izquierdo, derecho. Disminución del gasto A ver, cardíaco. Montesinos. Un aumento de lo que va a ser la presión retrógrada, doctor, hacia lo que va a ser la vena cava superior y vena cava inferior. Perfecto. Lo que ocasiona una ¿De regurgitación dónde? yugular. Muy bien. ¿Dónde recibe sangre el corazón derecho? ¿De La dónde? aurícula. De la cava superior y de la cava inferior. La aurícula. Cava superior y cava inferior, ¿no? Recuerda la anatomía, ¿verdad? El único que ha recordado es Montesinos. Derecha, izquierda. Y si el corazón no está recibiendo sangre de la cava superior y cava inferior, todo lo que está por debajo va a incrementar la presión venosa. Y va a pasar lo mismo. Danse un ejemplo localizado de un edema en el miembro inferior
derecho de la pierna de Sofía. En este caso, es un problema en el corazón de Montesinos que no está recibiendo porque su cava superior, cava inferior, no puede ingresar la sangre al corazón derecho. Y todo por detrás se incrementa. O sea, toda la presión retrógrada está incrementada porque no puede llegar al corazón. Y todo se va a congestionar y se va a tomar un frío. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la cirrosis cardíaca? Por poner un ejemplo. Hay cirrosis por alcohol, que es lo más común en nuestro medio, ¿no? Pero también hay cirrosis cardíaca. ¿A qué se refiere? Recuerden, vena, porta, hígado, después la suprahepática, que va a la cava Inferior. cava inferior y el corazón derecho. Va a haber tanta congestión en ese cuerpo que la suprahepática se va a congestionar, va a comprometer al hígado, el hígado se va a crecer y este daño continuo te va a hacer una cirrosis cardíaca. Simplemente por congestión. La suprahepática pasa el hígado por la suprahepática tiene que llevar a la cava superior, inferior, no puede porque está congestionado, entonces el hígado empieza a congestionarse y te forma la famosa cirrosis cardíaca. Estoy hablando de la fisiopatología del incremento de la presión hidrostática intraventricular venoso. Villagra. ¿Cuáles son las otras causas fisiopatológicas que me ocasionan el obstrucción linfática? La disminución Disminución de la presión linfática. ¿Quién sigue de Villagra? A ver, Villagra García. Sí, doctor. Causas fisiopatológicas de los venes. Digamos, por ejemplo, también puede ser una disminución de la presión oncótica capilar, que digamos, podría ser en las nefropatías y también en las... Disminución de presión oncótica, ¿ya? Otra. También podemos ver permeabilidad vascular. Incremento de la permeabilidad capilar. Una disminución de la resistencia arterial también. Como por ejemplo podría ser, digamos, factores como el calor, vasodilatadores. Pero eso es pues el incremento de la presión capilar. También aumento de la... Son cinco. Adriano. Aumento de la presión hidrostática intravascular, después disminución de la presión hidrostática oncótica intravascular, permeabilidad de la membrana, después viene la presión oncótica plasmática. Eso tiene que ver mucho con el incremento de la Y la última es la linfática, la obstrucción linfática, obstrucción del drenaje linfático. Adriano, ¿cuál es tu apellido? Trujillo. Falta una bien clarita, ¿no? A ver, ¿cómo? Recordaría sería la alteración glucosalina, que se da más que nada en patologías, por ejemplo, el síndrome crítico y insuficiencia cardíaca. Pero por eso se debería por la disminución de la presión oncótica capilar, como le mencioné del síndrome nefrótico y también las hepatopatías como la cirrosis, que el doctor puede disminuir puede ser la salida de sodio, sodio y agua. Eso es alteración hidrosalina. Pero sí, Es esta alteración hidrosalina que le digo. Esa va de síndrome nefrótico. Y el crítico sí es nefrótico es otra cosa patológica. No por hidrosmótica, ¿no? Depende del libro que coja para que entiendan un poco la medición. Miren.
acá está lo que hemos explicado. Disminución de la presión oncótica. ¿Cuánto era la presión por ese oncótica por este capilar arterial? ¿Por allá? 25 también. Acá era. ¿Qué pasa si la presión oncótica se me cae? Ya no es 25, es 10. Va a entrar con más fuerza. Y no va a haber fuerza para que regrese por allá. La presión va a aumentar. Aumenta la presión hidrostática porque la oncótica ha bajado y lo que ha salido acá no va a poder regresar por allá porque no tiene presión oncótica como para jalar el líquido que queda. Se queda acá y se forma. Hay 3 causas comunes a las más frecuentes. Una de esas es el síndrome nefrótico. Y el nefrótico tiene algunas peculiaridades. Porque el nefrótico va a pasar que el riñón no va a tener la capacidad de retener proteínas. ¿Cómo las va a usar? El sistema renina, Entonces impulsan las proteínas. Y como yo impulso proteínas, por sí, un concomitante, por ejemplo, eso va a ser orinas espumosas. Y la presión oncótica se cae, ya no hay presión para que regrese y se forma el edema. ¿Por qué? Porque el riñón no tuvo la capacidad de detener proteínas. La presión oncótica que detiene principalmente las orinas se cae. ¿Por qué? Porque el riñón está botando las proteínas. No está pensando. Esa es una causa. Otra causa, por ejemplo, que se describe en los libros es el aporte. Así que no comen. Entonces hay muchos niños que van a ver ustedes en el campo. Antes se veía mucho más, ahora por suerte ya no hay mucho. Los veían barrigones. No, rubiecitos, por ejemplo. Hasta rubiecitos se les ve, ¿no? Y no es que sean rubiecitos, están desnutridos, no comen. O lo poco que comen tienen tantos gusanitos que no les permiten absorber. Los ven todos barrigoncitos, todos hinchaditos y rubiecitos encima. Y no es que sean rubiecitos, están desnutridos. Y es una de las causas por las cuales el paciente puede hacer edemas. Y la otra causa es no produzco proteínas. No produzco hepatopatías. El hígado es el principal productor del humo. No produce. Entonces, uno no produce uno y otro lo bota. Sí, la sepsis o cualquier proceso de enfermedad va a producir no solo desnutrición, termina en. Entonces, esa es esa causa, ¿verdad? Disminución de la presión oncótica. Bien, el síndrome nefrótico, o sordo, la cirrosis. Ojo que la principal causa de edema en el cirrótico no es la hipoalbuminemia. La principal causa de edema en el cirrótico es alteración hidrosanguínea. Para que haya edema por hipoalbuminemia, las proteínas deben estar por debajo de 2. Muchos cirróticos tienen 3 gramos de albúmina, tienen edemas. No esta causa la hipoalbuminemia. La fisiopatología no está asociada a la disminución de presión oncótica. Normalmente el cirrótico hace edemas porque presenta alteración hidrosalina, que lo vamos a ver en un rato. Ahora, alteración de la permeabilidad capilar. Es el que creo que no. Es lo que me comentaron, ¿no? Hace un rato ya. Entra por aquel líquido con la suficiente presión intersticial y la presión oncótica. Llega al intersticio. Pero ¿qué pasa? En el intersticio hay capilares, hay fenestraciones, hay espacios. Por ejemplo, esta es una célula y esta otra célula. ¿Alguien puede pasar algo por acá? No. Pero como hace que las dos células se separen, hay más espacio y se pasan las proteínas a este espacio. ¿Se entiende, verdad? O sea, las membranas, la permeabilidad capilar, que son como fenestraciones que hacen que no pasen todas las sustancias al intersticio, en este caso se abre. ¿Me dejo entender, no? O sea, no todo el líquido que entra, ¿no? Sino hay
como barreras para que se entienda. Como barreras que hacen que algunas sustancias pasen al intersticio y algunas no, y sigan por el terreno venoso. No todo sale. Cuando estas fenestraciones se abren, se incrementan, va a permitir que las proteínas, sobre todo, entren en mayor volumen. No todas las albúminas quedan al intersticio. No todo se va al intersticio. Si estas fenestraciones se incrementan, escapan al intersticio. ¿Cuánto era la presión oncótica en el intersticio? 1. Si se abren las fenestraciones, las proteínas van a escapar al intersticio y va a incrementarse la presión a nivel de este intersticio. De 1 que se vaya a 8, por poner un ejemplo. Tengo 8 de presión oncótica en este intersticio. Como ya tengo 8, yo voy a hacer la contra a la presión oncótica del capilar venoso. O sea, me voy a pelear con el capilar venoso para ver quién se agarra el líquido. ¿Se entiende? ¿Qué ejemplos tenemos acá? Las quemaduras. Las quemaduras hacen que las proteínas se vayan al intersticio y retengan líquido. Picaduras. Traumatismos. Celulitis es una inflamación de la piel. Claro, chagas es la picadura de un mosquito, ¿no es cierto? Anafilaxia. A ver, un ejemplo, un golpe. Un chinchón. ¿Eso es? Luego se han caído, pero no se han caído, ¿no? ¿Se les ha hinchado? Ese es un edema. Pero es un edema por incremento de la permeabilidad capilar tipo inflamatorio. Es por inflamación. Voy a poner otro ejemplo. Es harto conocido que van a los hospitales o a las farmacias, se hacen con una inyección y hablan escuchado que se han muerto. ¿Ustedes creen que se han muerto con el antibiótico? Le han colocado una penicilina y se ha muerto. Anafilaxia. Reacción tóxica. Anafilaxia. Pero en el fondo, ¿qué es un shock anafiláctico? No es una alergia. En el shock anafiláctico se incrementa la permeabilidad capilar, sobre todo a nivel venoso. Pero en las anafilaxias, que logran morirse, incluso algunos, el medicamento libera una reacción en cadena que se libera con la bradiquinina e histamina. ¿Qué hace la histamina? Llega a estos capilares y los abre. Les incrementa los espacios. Sustancias vasoactivas. Las fenestraciones, que en algún momento se incrementaron por golpe, como las quemaduras, en este caso se incrementa porque la histamina hace que estos espacios se abran más y escapan proteínas al espacio intersticial y se forma el edema. Pero esto tiene una particularidad. Este tipo de edema, sobre todo el anafiláctico, tiene predilección por algunas zonas de algunos tejidos, sobre todo tejidos laxos. ¿Cuáles son los laxos? Labios, párpados, genitales, glotis. La epiglotis se edematiza, tapa la vía respiratoria alta y se muere asfixiado. El paciente post-penicilina no es que se ha muerto por la penicilina, sino la cadena, los materiales integrados de la penicilina, que termina siendo un edema de glotis y que le tapa la respiración, es como se mueren asfixiados. ¿Se está entendiendo, verdad? Y ese es un edema de glotis. Y se mueren, ¿no? Entonces no es que el medicamento les ha chocado, o sea, claro, les ha chocado, pero no es el mismo medicamento, sino el medicamento ha generado una cascada alérgica, una reacción anafiláctica. Es igual, una picadura. A ver, ¿alguna vez te ha picado algo? Un mosquito. En algunas personas la picadura de un mosquito produce un agoncillo chiquitito. Ese es un edema inflamatorio, pero por reacción anafiláctica. Pero habrán escuchado, ¿no? Le ha mordido la avispa o la ave que se ha muerto. Pasa, ¿no? Lo mismo.
La reacción anafiláctica por la sustancia que coloca la abeja o la avispa, al final es la anafilaxis, está muerto como si fuera la muerte por un antibiótico. Y algunos no, simplemente hay un proceso inflamatorio en la zona de picadura. Igual, ¿no? ¿A cuántos de ustedes los habrán hincado con penicilinas y nadie se ha muerto, ¿no? No estarían acá. Pero podría pasar. Algunos cuerpos son más sensibles, ¿no es cierto? Porque yo sí, porque tú no. Es como el COVID, ¿no? ¿Cuántos con COVID se han muerto y con cuántos con COVID ni siquiera han sentido que les da COVID? Es igual, las respuestas a los fármacos o a los alérgenos no va a ser igual en todos los pacientes. Algunos los va a matar y algunos no. Bueno, por suerte a la mayoría no nos mata, ¿no? Pero hay un porcentaje elegido y sí, pues no, los puede complicar. Esa es la fisiopatología del edema por incremento de la permeabilidad capilar. Felicitaciones. Claro, es parte, el edema angiognerótico de Kinke es Doctor, también hay ciertos fármacos los cuales pueden aumentar la, bueno, en este caso, para la producción de edema, por ejemplo, el que es los corticoides, el nifedipino y también Benetopa. En los hospitales no nos escapamos de eso, ¿eh? Hay varios casos. Hace poco, nada más menos de un año, era paciente con dolor abdominal en el hipocondrio derecho. Viene con mucho dolor. Bueno, ¿qué creen que le han dado? Diosina con metamizol, 2 gramos de metamizol. Y dicen, esto que solemos usar para los cuerpos. Paciente al ratito te hace un paro, lo reanimas. Normalmente esto no pasa. Normalmente colocan a medio mundo y no pasa. Pero tuvo la mala suerte que le pasó a este paciente. Nadie va a colocar a paciente, ¿no? Pero pasa, entonces, sin lejos, una paciente de 18 años, asmática, que también viene por dolor abdominal, creo que le he hecho una diarrea, igualito le colocan un medicamento, en este caso, le pusieron metamizol, o tuvieron un pasillo regional, ustedes vean mis un pasadicito estaba frente al control de medicina. Le colocan y dicen que se le calme porque hay una cola y nos ha hecho un paro, 18 años. La han revertido tardíamente, está intubada, está con su tracheostomía, prácticamente muerte cerebral. Después de un mes y medio pasaron al servicio de medicina donde estoy yo. ¿Qué es? La familia, claro, ¿no? La familia, como familia, pónganse como familia, es todo un drama, ¿no? Es toda una denuncia por acá, denuncia por allá, porque están en su derecho, ¿no? Obviamente nadie va a querer hacer daño, ¿no? Nadie a lo juicio va a querer pues, hacer eso, ¿no? Pero estas cosas pasan. Ahora, ni siquiera la paciente estaba abandonada, ¿no? Una de las quejas de la mamá en este caso decía, ya coloca, ya no abandonó, no, nadie la ha abandonado, si estaba ahí la paciente. Lo que pasa es que cuando hace el paro reaccionan, tampoco han reaccionado tarde, sino mientras se tarda todo el proceso, pues les ganó, la sacaron del paro, pero ya con daño. Esas cosas pasan. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con este grupo de pacientes, ¿no? Pero tú no sabes, ¿no? Ya, no sabes. Pero hay que tener las orejas bien abiertas, ¿no? Y eso es un edema angionorítico. Es un edema en el cual he hecho una reacción anafiláctica y la asfixiado. ¿Qué harían en ese caso? Si están en la calle, destapan un lapicero, el ataque, debajo de la, así es, debajo de la manzanita, la horquilla del esternón, mire, que fue en medio, ¡pum! Se grande en esa vuelta, ¿no? En esos casos, ¿qué haces? Identificar ese rato, ¿no? Sus ojos, su edema bilateral, pero ya estás jugando. Está asfixiado. Alguna vez en una guardia mía, 4 de la mañana, me llegó un paciente asmático que se descompensó por una reacción anafiláctica. A ver, tuvo un paciente así. Y encima, imagínense, te falta aire, ¿qué haces? El paciente que se separaba estaba medio cenótico y se golpeaba con la pared. Pum, pum, de cabezazos porque
estaba muriendo asfixiado. A ver, quisiera verte que te falte aire, ¿no? Entonces ahí te estén asfixiando. ¿Qué haces? Te desesperas, ¿no? Y échate, y no sé qué, échate, se golpeaba y todo ese tema, ¿no? Ni siquiera tengo tiempo para actuar. Obviamente se me entregó así prácticamente a la fuerza, salió todo bien, ¿no? Pero no actúas, te demoras un poquito y te mueres. Ese es el ejemplo de las anafilaxias, ¿no? Ese es el edema importante en esta parte de los edemas. Ahora tenemos edemas por alteración hidrosalina que Villa García no lo estaba teniendo muy claro. La alteración hidrosalina es otro mecanismo fisiopatológico de los edemas. ¿Qué va a pasar acá? Una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué pasa cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda? El ventrículo izquierdo va a tener una fracción de eyección o disminuida. Eso también va a pasar, ya, es pobre. ¿Qué va a pasar con el riñón? El riñón va a reconocerlo como que no hay volumen, hipovolemia. ¿Y qué va a liberar? Renina. ¿Qué hace la aldosterona? Agua y sal. ¿Qué pasa en el síndrome nefrítico? ¿Qué pasa en la cirrosis hepática? En la cirrosis hepática, lo que va a suceder es que se van a liberar muchas sustancias vasoactivas que van a producir dilatación. Y va a haber la no degradación del óxido nítrico, que es muy necesario para la vasodilatación. Es el óxido nítrico vasodilata. Pero como no se degrada, está circulando. Se genera una dilatación generalizada. ¿Qué pasa en el riñón? Hipoperfusión, porque no hay hipovolemia, la volemia está muchísima. Sino que la dilatación es tan grande que pareciera que existiera una hipovolemia. Volumen importante. Los cirróticos tienen hipervolemia. Pero como hay tanta vasodilatación, el riñón lo reconoce, oye, no hay presión suficiente y libera renina, angiotensina. ¿Cuáles creen que es el tratamiento pilar para un cirrótico con ascitis y con edemas? Espironolactona. ¿Y qué hace la espironolactona? Es un diurético ahorrador de potasio, pero ¿qué hace? Inhibe el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Contrarresta. Y ese es el tratamiento pilar de un cirrótico con edemas. No es alguno. ¿Por qué? Porque les decía que la principal causa del edema en los cirróticos no es la hipovolemia, es la alteración hidrosalina. Muy bien. Entonces, si estamos, la otra causa es la obstrucción linfática, ¿no? Capilar arterial, capilar venoso. Y por el capilar venoso, un 10% es ayudado por el sistema linfático. ¿No determina el sistema linfático? El sistema venoso. Simplemente le ayuda por el capilar para llevar linfa concentrada de proteínas, de lípidos, etc., que al final va a terminar por los conductos y las venas. Pero sí le ayuda. Pues cuando ese mecanismo se obstruye, el linfático, cuando hay obstrucción linfática, también se va a formar edema. Pero va a tener peculiaridades, se va a llamar edema. Entonces hemos mencionado las 5 causas fisiopatológicas del edema. Ahora, ¿qué yo voy a buscar en cuanto a edema? ¿Dónde está localizado el edema? ¿Qué color tiene el edema? ¿Qué ritmo tiene su aparición? ¿Qué consistencia tiene el edema? ¿Es elástico? ¿Qué temperatura tiene? ¿Es sensible? O sea, ¿hay dolor? ¿Y se asocia a algún otro síntoma? Esas cosas tenemos que buscar en los edemas, porque la semiología me va a orientar a pensar cuál podría ser la fisiopatología y por ende cuál podría ser la causa del edema. Entonces,
Y hemos mencionado las 5 causas como 5 ejemplos. ¿Quiénes han participado en el momento? Después ha participado los vecinos, ¿no? Después, Mora. ¿Qué puesto de Trujillo? ¿Estás? ¿Quién más es? Ronnie. Muy bien. Ahora sí voy a hacer preguntas. Ahora, Chile, está llevando conmigo, tú no también, pues sí sabes de un edema. ¿Qué semiología, de acuerdo al cuadrito que les he mostrado? Va a tener un edema cuya fisiopatología es la disminución de la presión oncótica y se está relacionando a un síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico por disminución de presión oncótica, la fisiopatología. Sigue esa secuencia. Ya, doctor. El color sería un color pálido. Su ritmo de aparición sería matutino. Su consistencia sería blando. Si es elástico. Su temperatura sería normal. Su sensibilidad sería lo que es blando. Asociación. ¿Sensibilidad blando? Sensibilidad. ¿Duele o no duele? No duele, no duele. Y asociación de su aparición con algún evento externo sería una hepatopatía crónica. ¿Hepatopatía de otorrino? No. Una orina espumosa sería, doctor. Sí, una espuma sin orina. Y- Guañe. Vamos a hacer insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Fisiopatología era incremento de la presión hemostática a nivel del capilar venoso. Insuficiencia cardíaca derecha crónica, porque la aguda tiene otra semiología. Crónica. La secuencia. En la localización sería en los miembros inferiores, sería bilateral. El color Azul. ¿Ritmo de aparición? en las mañanas. No. Tarde, noche. Y durante el día baja. Consistencia. Sería blando. Ya, déjalo de elasticidad. Sí, habría Si te deja mover, te deja elasticidad. Temperatura. caliente. Temperatura corporal. Sensibilidad. Indolor. Ya, no lo veo. ¿Y asociación? Disney. Por eso es más llamativo, Disney. A ver, Huaranca y Javi. ¿Dónde está Huaranca? La misma rutina. Tenemos un edema por obstrucción linfática. Sigue la secuencia. Es asimétrico y está con su concomitante como cáncer de mama. Podría ser. Pero sigue la secuencia. De color. Bien. La aparición es matutina. Matutino no, es permanente. Es dura, De Japón. no es elástico. La temperatura Es
fría, normal, pero ¿por qué no me expira? ¿Duele? No duele. Muy bien. Después venía Jayo, ¿no? Vamos a hacer la misma temática. Incremento de la permeabilidad capilar de origen traumático, no alergénico. Es una influencia. Es traumático. Se ha cortado la nariz y se hincha el segundo. Sigue la secuencia. Un inflamatorio, a ver, localizado en la zona de la protusión. Color rojizo. Ritmo de aparición. Le va a depender, o sea, va a ser, no es constante. Consistencia dura. Este golpe es blandito. Elástico. Temperatura Caliente. sensibilidad. Sí, hay dolor. Y la asociación con algún evento Trauma. externo. Entonces vamos a tener inspección, localización, visualización. Un poco a la palpación de los edemas vamos a dividirlos en varios grupos. El grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Se refiere a qué tan profundo se hunde y qué tanto tiempo se recupera. A eso se refiere. Voy a acelerar un poquito porque está bien. Edemas simétricos unilaterales, o simétricos, perdón, linfedema. Miren las características semiológicas. Los venosos, los inflamatorios. Miren acá, por ejemplo, por su grado y magnitud, ¿no? Volumen y extensión. Lo que les decía, 1, 2, 3 y 4. Después tenemos incluso por su resistencia. Por el volumen. Recuerden que tenemos también el famoso preedema. Que no llegamos al incremento de volumen superior al 10% del peso corporal para que se forme el edema. O sea, para que sea notorio el edema, tiene que haber un incremento del 10% del peso corporal. Por su extensión generalizada, segmentada y localizada. Voy a acelerar un poquito porque tengo que tocar la línea negra. Bueno, lo que edema nos ha quedado claro, ¿no? Lo que es la fisiopatología, lo que es la semiología. Porque cuando ustedes se acerquen a un paciente, van a ver los pies y esté edematizado. Le van a preguntar, ¿le duele? ¿Le palpan? ¿Es caliente? ¿Es elástico? ¿Deja goder? Todo eso, ahí van a ponerse a pensar, este edema puede ser por incremento de la presión hidrostática a nivel capilar venoso, porque tiene esta semiología y lo que se me viene a la cabeza es una insuficiencia cardíaca. Esa es la idea. Ahora, tocando edema. Anemia. La anemia es un diagnóstico clínico o es un diagnóstico laboratorio. Pero ¿qué tanto nos ayuda? Cuando hablamos de anemia, se define como la disminución de la cantidad de la masa globular, como la disminución de la concentración de hemoglobina, o como la disminución del número de los glóbulos rojos. ¿Cómo voy a saber eso? No, yo, pero es laboratorio. Necesariamente es laboratorio. Dentro de las causas más comunes de las anemias, 50% de las anemias son falta de vitamina. Y miren, infecciones, malnutrición, pérdida de sangre, medicamentos y otras enfermedades nos ocasionan esto. Cada vez que tengamos un paciente con anemia, y si son mujeres en edad fértil, así como ustedes, la principal causa va a ser periodos menstruales abundantes o frecuentes. Es la principal causa. Y si son varones, también.
Recuerden eso. Más común en una mujer. Cada vez que yo veo un paciente joven pálida, ¿cómo es tu menstruación? Ya la vista salir. Claro, que no es la única causa, ¿no? Pero es más frecuente. Entonces, ¿qué nos interesa? La magnitud del descenso de la masa de glóbulos rojos. ¿Qué tanto ha descendido? Porque también tenemos leve, moderada y severa. Lo que pasa es que en Cusco, dos tesis que casi caen por factores de corrección. Porque 30 es normal para nosotros, hemoglobina. No, Hay un factor de hay un factor de corrección corrección. para Cusco. Sí. Los factores de corrección con frecuencia nos olvidamos. Por la curva. En Lima no es que haya más oxígeno, sino que la fuerza del oxígeno es mayor. La presión Más altura, es menos presión atmosférica. y la menos presión hace que necesitemos más oxígeno, y como necesitamos más oxígeno para captar ese oxígeno con poca presión, producimos más glóbulos rojos, porque la función del glóbulo rojo es llevar oxígeno, una de sus funciones. Lleva oxígeno, regresa CO2, actúa como buffer y da coloración a la sangre. Sí, ¿No es cierto? Funciones de hemoglobina. sí. Entonces va a depender mucho, no es lo mismo que hagas una anemia leve porque te cortaste la mano a que salga sangre de la pista, te politraumatices y pierdas sangre un montón. Por eso es que las anemias tienen dos clasificaciones, las agudas y las crónicas. Y en las agudas, lo que más se nota son los cambios hemodinámicos. La presión, la frecuencia cardíaca, la diuresis, son factores muy importantes para hacernos dar cuenta que tanta de sangre está perdiendo, y está llevando a la anemia. La rapidez de enfermedades, otra causa, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de compensación del organismo y cuáles son las causas que pueden desencadenar? Dentro de las manifestaciones, a ver, se pueden infartar porque llega poca sangre al corazón, hipoxemia y se pueden infartar. Miren, así están con frecuencia, ¿no? Después de las clases. Sueñen, ¿no? Asténicos, miren, hasta fiebre por anemia. Tinitos, acufenos, lenguas alteradas, palpitaciones, taquicardias y la palidez, ¿no? Fiebre, palidez, ictericia, uñas frágiles. Yo creo que nos podemos dar cuenta con mucha facilidad de los diferentes tipos de anemia simplemente viéndole ciertas características semiológicas. A ver, ¿cuántos pálidos hay acá? ¿Cuáles son los factores que dan coloración a la piel? Hemoglobina, melanina y carótida. 3 factores. Si yo tengo poca hemoglobina, voy a ser más blanco, ¿no? Más pálido voy a ser. Los de Lima son más pálidos. ¿Por qué? No son porque son blancones, ¿no? Son pálidos. Tú tienes semiología de anemia. Mira hacia arriba. Todos creo. Las dos estamos saliendo. Pero busquen, ¿no? O sea, la fase pálida es característica. Se acercan al cabellito sin querer, le agarran, le sacan la lengua, le enrágales. Le preguntas, ¿tienes sueño? Te va a decir sí. ¿Atiendes a la clase? No. ¿Por qué pierden memoria? ¿Por qué son desatentos? Porque el oxígeno no llega al cerebro. Y al no llegar oxígeno al cerebro, están en otra, pues, ¿no? No aprenden bien. Por eso cada vez que se jalan, digan, voy a hacerles un estudio de anemia. La oxigenación es sumamente importante. El glóbulo rojo es el principal mecanismo por el cual nos va a llevar. Mire, pica. Vamos a poner esto, pica. Todas las manifestaciones de la anemia se deben a la poca oxigenación. La pica no sé a qué se debe. Pero la pica es un deseo de comer. Oye, pero es otra cosa. Y es típico, ¿ah? Están ahí, yo tenía algunas amigas de universidad que se cogían yeso. Anímica. Lo más probable sería por traemos 24.
explícame. Es muy rara, mamá. Miren las validez, miren, algunas van a ser ictéricas, como la anemia bonita. ¿Por qué es ictérica? Porque el glóbulo rojo se destruye y libera bilirrubina, o sea, hemoglobina y toda la cadena, y se vuelven ictéricos. Es una ictericia rabínica, es una ictericia amarillo patito, como quien dice, amarillo clarito. Miren las uñas. Ortoniquia a veces, ¿no? La lengua de papilar. Si yo tengo lengua de papilar, ¿qué más voy a tener? ¿Dolor? No, Ageusia, ageneusia. no va a distinguir ¿Por sabores. qué hacen las papilas? Son terminaciones nerviosas Gustativas. que permiten saborear los alimentos. Si no tengo, voy a comer, no me va a gustar, como ocurre con la mayoría de los pacientes ancianos. ¿Han visto ancianos gorditos? Ay, no, es la minoría, la mayoría son flaquitos. ¿Por qué? Tiene mucho que ver con las papilas. No tienen papilas. Las pocas que les quedan son las filiformes y además reciben sabor agrio. Encima comen algo agrio. Encima no tienen dientes. Encima su estómago no funciona bien por la motilidad. Su estómago se les distiende porque tampoco funciona. Y las pocas papilas que tienen no reciben sabor. ¿Cómo quieren comer? La mayoría. Vamos a tener muchos cambios, ¿no? El hígado, el vaso, sobre todo en la anemia megalobástica, sistema nervioso, desvanecimiento, inquietud, irritabilidad, vértigo, en el aparato genitourinario. Bueno, y nos vamos a pasar por las anemias, por los tipos, teniendo como referencia a las anemias crónicas en relación al volumen corpuscular medio. Vamos a clasificar en 3 grandes grupos: las micro, las normo y las macro. Micro, chiquititos; normo, normales. Cantidad. Acá aparte que hay poco hierro, es poco el número. Acá aparte que el hierro, perdón, acá la cantidad es poca, pero el tamaño es normal. Y acá es poca la cantidad, los rojos son grandes. Miren, ferropénica, talasemias, siderobásticas, enfermedades crónicas, intoxicaciones, en las normo, anemia por enfermedades crónicas. ¿Qué es la anemia por enfermedad crónica? ¿Qué es lo que siempre escuchamos? A ver. ¿Pero qué es? Una anemia, o sea, secundaria a enfermedades. Enfermedades de largo tiempo. Las anemias por enfermedades crónicas, lo que está ocurriendo es que el mecanismo enzimático, donde el hierro se mete al glóbulo rojo, no funciona. Entonces tú le haces un dosaje de hierro y el hierro está normal, El déficit de atención. pero no ingresa al glóbulo rojo. O sea, ahí pides transferrina, ferritina y saturación de hierro. Ahí vas a tener una idea de si realmente es ferropénico o no. Entonces, las enfermedades, las anemias por enfermedad crónica generalmente no tienen deficiencia de hierro, lo que tienen es alteración del mecanismo enzimático o que se ocasiona por muchas enfermedades. Lo que decía Luciano, neoplasias, enfermedades como diabetes, muchas enfermedades. Las anemias macrocíticas, glóbulos rojos grandes, generalmente por deficiencia de folatos, pues fenocobalamina o cualquier otra sustancia que hace que el glóbulo rojo sea grande. Me voy a pasar principalmente a la simbología. Ya no vamos a mencionar, creo que me gusta ganar el tiempo, ¿no? Microcíticas, ¿no? Bien, cotoniquia, ragas, rositis, platoniquia, palidez. Incluso se asocia a anorexia, ¿no? Ya habíamos mencionado incluso fiebre. Pica. Ahora tenemos la anemia. Tratamiento obviamente es ferropénico, es hierro, ¿no? Y sobre todo en mujeres en edad fértil donde el periodo menstrual es importante, que visiten al ginecólogo para, la mayoría les dan anticonceptivos, ¿no? Como mecanismo regulador de la menstruación. Siempre les digo, ¿no? A mis pacientes digo, háganme cuenta que yo tengo una piscina llena de agua, yo te voy a dar hierro para llenar, o agua para llenar la piscina, pero si hay un hueco en la piscina, por más que lo llenen, vas a salir bien. La clave es generar el hierro, pero hay que tapar la causa que desencadena, ¿no? Y el tratamiento es hierro, obviamente, ¿no? Ahora, las talasiemias son alteraciones, ¿no? De alfa, beta, que son enfermedades hereditarias. Acá estamos con las enfermedades crónicas. Como mencionaba
nuestra compañera Luciana, infecciones, VIH, bacterias, parásitos, hongos, cánceres, enfermedades autoinmunes, un montón de enfermedades que lo que hacen es que el mecanismo enzimático, cuando el hierro se mete al glóbulo rojo, y puede estar dentro del grupo de las microcíticas o dentro de los normocíticas. Después tenemos las anemias normocíticas. Y aquí en las normocíticas, lo más común va a ser esta hemolítica, es la enfermedad renal crónica. Pero la enfermedad renal crónica es una normocítica generalmente por enfermedad crónica. Pero la otra causa muy común es por la deficiencia de eritropoyetina. Cuando el riñón se enferma gravemente, no va a producir una hormona que es la eritropoyetina. Y la eritropoyetina funciona como un mecanismo de estímulo a la producción de glóbulos rojos. Y la hemolítica simplemente es una destrucción de los glóbulos. Varios mecanismos, ¿no? Después vamos a tener las anemias apásicas, que pueden ser normocíticas o pueden ser macrocíticas. Pobre producción de glóbulos rojos a nivel de la médula. Claro, todo lo que involucra, ¿no? Y las macrocíticas, ¿no? Pueden ser primarias o secundarias. A ver, una causa secundaria común es el alcoholismo, ¿no? O el hipotiroidismo. ¿Por qué el alcohólico tiene anemia megaloblastica? Por el hígado, doctor. Puede ser por el hígado, doctor, por un nivel de la por la absorción disminuida del hierro que tiene por el cosmo. Hierro, pero es megaloblastica. Puede ser por la hepatopatía, porque produce la comunidad y hay un elemento bajo de proteínas. Proteínas, no se metan con las proteínas. ¿Qué pasa? Se alteran los Mire, el alcohólico, ¿qué va a hacer? Parte del hígado. Va a hacer una atrofia gástrica. ¿Qué pasa en el estómago? Y no te permite que la cianocobalamina, el factor intrínseco con el extrínseco, que es el que consumimos, no se absorbe en el nivel del estómago. Intestinal. Simplemente el factor intrínseco con el intrínseco de las células parietales avanza hacia la segunda porción del duodeno. Y en la segunda porción del duodeno, gracias a las enzimas pancreáticas, se van a unir. Y van a avanzar hasta el hígado. Y en el hígado recién se va a absorber. Pues imagínense, tienes problema en el estómago, ya fuiste. Tienes problema en el páncreas, ya fuiste. Tienes problema en el hígado, ya fuiste. No comes, ¿de contra fuiste? O sea, cuando hablamos de anemia megaloblastica, nosotros sacamos. El alcohólico hace eso, una atrofia gástrica. Y es por eso que es anemias megaloblásticas. Bueno, etiología lo hemos mencionado, déficit nutricional, todo lo que involucra la absorción de vitamina B12, igual que de la cianocobalamina, igual que del ácido fólico. ¿Cuál es lo curioso o lo que tenemos que observar? Normalmente se asocia, por ejemplo, al vitiligo. Este tipo de líneas normalmente se asocia a vitiligo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con el vitiligo. Bueno, pero hay otra cosa importante. La cianocobalamina es la vitamina B2. El ácido fólico, B13, no existe B13. Entonces, tenemos piridoxina como B6, la tiamina como B1, en toda la familia de los. Pero cuando existe deficiencia de cianocobalamina, generalmente se asocia a trastornos neurológicos, parestesias, marchas atáxicas, temblores, o sea, problemas neurológicos. Eso es lo característico de este tipo. Muy bien, chicos, me he pasado.